Vamos a comenzar la clase, ¿no es cierto? Que hoy día lo que vamos a conversar es justamente lo que tiene que ver con lo que son las responsabilidades penales y civiles, pero en realidad, bueno, ese es como el nombre general de la clase, pero el tema central va a ser todo lo relacionado con la reforma procesal penal, el tema de la responsabilidad penal juvenil, y también vamos a conversar sobre los órganos de control que tiene el Estado, ¿ya? Eso es como lo que vamos a trabajar en esta clase. Acá, ¿no es cierto? Está eh, el índice, cuáles son los temas que de los que vamos a conversar hoy día. ¿Ya? Son esos tres: reforma procesal, responsabilidad penal juvenil o adolescente y los órganos de control. ¿Ya? Objetivos de la clase. En realidad aquí tuve que separar, ¿no es cierto?, para que en primer lugar podamos trabajar todo lo que corresponde a caracterización de la reforma procesal penal y el sistema procesal vigente en el sistema judicial de Chile. Ya no sé aquí cuántos de ustedes están interesados en estudiar Derecho. Me imagino de alguno, o no, o ninguno. Que si es así, esta clase les va a ayudar harto para comprender más o menos la estructura del Poder Judicial, sobre todo con relación a las causas penales, ¿ya? Que eso es como el foco de la clase, el tema de la responsabilidad penal. Y el segundo objetivo de la clase es identificar características de los órganos de control del Estado en Chile, ¿ya? Así que tenemos ahí los dos grandes objetivos de esta clase. Pasemos entonces, hagamos una pequeña introducción de lo que es, ¿no es cierto?, el sistema procesal. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de un sistema procesal, y esto tienen que recordarlo quizá, bueno, no sé si en el colegio han visto algo de esto antes, de lo que corresponde a sistema procesal, pero el objetivo de un sistema procesal, ¿ya? Y si ahora lo han trabajado, ya, bacán. El objetivo de un sistema procesal, ¿no es cierto?, es determinar la existencia de un delito de acuerdo con las leyes penales, ¿no es cierto?, vigentes en un país, en un estado. Entonces, ¿cuál es el objetivo ¿no es cierto?, de estos sistemas? Entonces, va a ser clarificar la participación de los individuos, ¿no es cierto?, de cualquier persona, ya sea como autor, cómplice o encubridor de un delito, ¿ya? Así que tenemos ahí eso como una pequeña, ¿no es cierto?, presentación de lo que es un sistema procesal penal. Primero tenemos que tener claro qué es lo que es una pena. Cuando nosotros hablamos ¿no es cierto?, en términos de lo que es el derecho penal, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de pena, una pena es un castigo que se impone, ¿ya?, que se impone a los imputados por un delito, una vez que se demuestra su culpabilidad. O sea, es un requisito fundamental entonces para el tema de las penas, es demostrar la culpabilidad de una persona en un delito. Y por eso entonces es que de ahí nace este sistema que es el sistema procesal penal, ¿ya? Según la naturaleza y el tipo de delito cometido, las penas pueden ser prescritas en distintos grados, ¿ya? Aquí, bueno, hay distintos tipos de penas, ¿no es cierto?, que van a depender de la naturaleza y el tipo de delito que, ¿no es cierto?, se cometa. Entonces, les quiero destacar ahí, ¿no es cierto?, el tema de los tipos de delitos, ¿ya? Y la naturaleza, ¿no es cierto?, del delito cometido por una persona. ¿Por qué? Porque eso, ¿no es cierto?, esas dos cosas son las que van a determinar cuál es el castigo aplicado, ¿no es cierto?, que pueden ser, como aquí les destaco, pueden ser presidio, pueden ser sanciones pecuniarias, ¿ya?, o también, ¿no es cierto?, la inhabilitación para ejercer ciertos cargos públicos. Entonces, en el sistema procesal penal, lo que nosotros tenemos es distintos tipos de penas que van a estar clasificadas, ¿no es cierto?, de una manera súper estructurada, ¿ya? ¿Qué entendemos por responsabilidad penal? La responsabilidad penal, como también se los destaco acá,
es, ¿no es cierto?, el daño que se causa a una víctima, ¿no es cierto? Y la responsabilidad penal solamente se extingue o se termina cuando, ¿no es cierto?, se produce el cumplimiento total de la pena, ¿no es cierto?, establecida por los tribunales de justicia. Eso es como en términos, ¿no es cierto?, globales, cuando nosotros hablamos de, ¿no es cierto?, de lo que es la responsabilidad penal. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que responder, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué en el fondo existe este sistema procesal? Porque hay personas, ¿no es cierto?, que generan daño, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tienen una responsabilidad en términos penales, ¿ya? La responsabilidad puede ser civil o puede ser penal. Pero cuando hablamos, ¿no es cierto?, en términos de responsabilidad penal, lo hacemos cuando, ¿no es cierto?, se involucra algún delito contemplado en, ¿no es cierto?, el derecho penal, ¿ya? Eso entonces, bueno, este tema en realidad ha estado súper presente hoy en día con todos estos casos que hemos visto en las noticias, lo que pasa, ¿no es cierto?, con el cuestionamiento al sistema judicial que hay hoy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les pongo aquí abajito la pregunta, ¿qué criterios utiliza el legislador para establecer una pena o sanción? ¿Ya? ¿Cuáles deberían ser los criterios? O sea, ¿en qué debería basarse una persona que hace una ley, ¿no es cierto?, para establecer una pena o sanción? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles deberían ser ¿no es cierto?, en qué deberían basarse? ¿Qué tengo que mirar yo para decir, ah, no, tal persona tiene, ¿no es cierto?, que pagar, ¿no es cierto?, en dinero, tiene que ir a la cárcel, tiene que, ¿no es cierto?, cumplir otra serie de castigos. ¿En qué se basa, ¿no es cierto?, para, para establecer una pena o sanción? ¿En qué debemos fijarnos? O sea, ¿en qué debería fijarse, por ejemplo, un juez a la hora de... Isidora dice, en el delito que cometió, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué otra cosa? Pero con relación a ese delito, ¿qué de nosotros deberíamos mirar? Pensemos un poco en lo que pasó en el caso de Ámbar, ¿no es cierto? En el caso de Ámbar, el- la persona, ¿no es cierto? Este tipo al que se le dio la libertad condicional, él había cometido un homicidio, ¿no es cierto?, calificado, que se llama, y bueno, se le dio una condena que creo que era aproximadamente 15, 16 años de presidio, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿no es cierto?, lo que ocurre de que se le da esta libertad condicional, pero por ahí yo escuché, ¿no es cierto?, las noticias, todo esto, este revuelo que causó, que provocó este caso, el tema de, ¿no es cierto?, de por qué en el fondo tenía una pena como tan baja para la gravedad, ¿no es cierto?, del delito que cometió. Acá, bueno, Isidora agrega las acciones de lo ocurrido, como los testigos, versus registro de hoja de vida, ¿no es cierto? Hay un conjunto de, ¿no es cierto?, de criterios, como está aquí señalado, en los cuales, ¿no es cierto?, tanto el que hace la ley como el que la aplica, el que la hace es el legislador, el que la aplica, ¿no es cierto?, es un juez. Pero en ambos casos es importante que existan criterios, ¿no es cierto?, y ahí la ley es súper clara, es categórica, establece, ¿no es cierto?, distintas niveles de gravedad de delitos. Por ejemplo, no es lo mismo un asalto que una violación con homicidio, ¿ya? Que fue, bueno, el caso, ¿no es cierto?, de este personaje que yo les comento de la noticia de Ámbar, ahí estamos hablando de un homicidio calificado, pero que eh, no fue, quizás no recibió la condena que debió haber recibido, ¿no es cierto?, que podía haber sido un presidio perpetuo calificado y ahí el tipo no tenía ninguna posibilidad, en ese caso, de optar a beneficios como la libertad condicional y quedar en libertad. ¿Se fijan? Entonces ahí es todo un tema esto. Ya ¿no es cierto? No es fácil ¿no es cierto?, tanto el legislador como el juez determinar la categoría de las penas, pero ahí está la ley, ¿no es cierto? La ley igual es clara en decir, estos son, ¿no es cierto?, los requisitos más o menos, o este tipo de delitos lo vamos a castigar con esta pena, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, como introducción al tema. ¿Estamos claros con esto? Entonces el sistema procesal existe ¿ya?
por el tema de que se requiere, en el fondo, se requiere clarificar la participación de las personas cuando se cometen delitos. Aquí estamos hablando netamente de delitos, ¿ya? Por eso yo les puse esos monitos, ¿no es cierto?, de distintos tipos de delitos. Ahí hay, ¿no es cierto?, destrucción de objetos, hasta un robo cibernético, un asalto a un banco, ¿cómo se llama esto? Un hurto, ¿ya? Son distintas categorías, pero son todos delitos. Bien. La reforma procesal penal. ¿Por qué nosotros hablamos de esto en el temario de cuarto medio? Y esto también está también en el temario de la nueva prueba. Se habla de reforma procesal penal porque, ¿no?, lo que nos interesa en términos muy globales es poder comprender cómo son los mecanismos de acceso a la justicia en Chile. En Chile tenemos un conjunto de mecanismos en que las personas pueden hacer, ¿no es cierto?, de acceder a la justicia. Entonces, es importante estudiar esta reforma básicamente desde ese punto de vista porque estableció nuevos mecanismos de acceso a la justicia y porque también es, ¿no es cierto?, uno de los ejes de la modernización del Estado, ¿no es cierto?, que fue promovida durante las décadas anteriores, ¿ya? Bueno, y hasta el día de hoy el Estado chileno se está modernizando permanentemente. Entonces, aquí nosotros conversamos sobre ¿no es cierto?, la reforma procesal como una transformación del sistema procesal penal impulsada a comienzos de los años 2000 y que significó, por ejemplo, la promulgación de un nuevo Código Procesal Penal. En ese código se establecen, ¿no es cierto?, todas las modificaciones que se van a crear, que va a tener el sistema, ¿ya? Entonces, vamos a tener un nuevo código que sustituye al antiguo, ¿ya? Aquí yo les puse una tablita donde aparecen, ¿no es cierto?, distintos criterios para comparar el sistema antiguo con el nuevo, porque es lo más simple que podemos hacer para conocer, bueno, qué fue lo que trajo esta famosa reforma, ¿ya? Primero tenemos que saber cómo era el sistema antes del año 2000 y después vemos, ¿no es cierto?, cómo es el sistema actual, el sistema nuevo. Entonces, cuando decimos sistema antiguo, estamos hablando de un sistema en el cual la investigación está a cargo del juez. Ese señor, ¿no es cierto?, el juez, es quien acusa e investiga. O sea, él tiene dos funciones, ¿no es cierto?, fundamentales, que es la acusatoria y la investigativa, y además es el que determina la sentencia, ¿no es cierto?, el que va, ¿no es cierto?, de acuerdo con las leyes, obviamente, va a determinar cuál es la sentencia definitiva, si absuelve o condena a una persona, ¿ya?, a un imputado. ¿Qué otra característica tenía el sistema antiguo? La defensa, ¿no es cierto?, de una persona, si a mí me acusaban de un delito, esa defensa corría de parte de abogados, obviamente, como ha sido toda la vida, o, ¿no es cierto?, también se podía dar el caso de postulantes de las corporaciones de asistencia judicial, ¿ya? Eso va a cambiar, como lo vamos a ver con la reforma. Los sumarios eran secretos, o sea, la investigación la lleva el juez, pero no puede ser conocida mayormente por las personas que están involucradas en ese caso, ¿ya? Entonces ahí igual eso también cambia con la reforma. Era todo fundamentalmente escrito, ¿ya? Todo se hacía de manera escrita, todo era un papeleo, era muy burocrático el sistema, más bien lento. Y finalmente es un sistema inquisitivo, ¿no es cierto? Eso quiero que lo recuerden como una de las características del antiguo sistema, ¿ya? Inquisitivo en el sentido de que lo que interesa aquí es demostrar la culpabilidad, ¿no es cierto?, de el imputado, ya por sobre todas las cosas. Aquí es básicamente como hay una idea que es como se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, en el sistema nuevo está inspirado como en otra premisa o en otra idea que es se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Se fijan? Entonces, hay una diferencia ahí como de cómo se estructuran estos sistemas, ¿ya? Vemos también, veamos, ¿no es cierto?, ahora ya pasemos al sistema nuevo, cuáles son sus características. Este sistema lo que hace en el fondo es separar funciones. Ahora ya no va a ser
ya no va a estar la función acusatoria y la función investigativa en manos del juez. Ahora se va a separar, ¿no es cierto? Y la investigación va a estar a cargo de nuevas instituciones. Una de ellas es el Ministerio Público y las fiscalías. Entonces las fiscalías van a ser las encargadas ahora de acusar a una persona de que cometió un determinado delito, y ellas, ¿no es cierto?, son las que tienen que, los fiscales, son los personajes que tienen ahora que investigar, ¿ya? Investigar para demostrar que esa persona es culpable de un delito. La defensa en el sistema nuevo, ¿no es cierto?, puede ser por abogados particulares, eso no cambia, pero también aparece ahora la figura de los defensores públicos, ¿ya? O de los defensores. Entonces, ahí hay otro punto, otra novedad de este sistema. Ya un postulante a abogado ya no me puede defender, porque alguien que está en una corporación por lo general es un postulante, ¿no es cierto?, alguien que todavía no está titulado. Los sumarios, ¿no es cierto?, o el proceso ahora es público, ¿ya? Es conocido por las personas que están involucradas en el caso, ya sea el imputado, sea las víctimas, ¿no es cierto?, incluso por la prensa, en los casos que son de connotación pública. Y el sistema, ¿no es cierto?, tiende a la oralidad. O sea, acá los juicios ahora van a llevarse de manera oral. Ese es un gran cambio con relación a cómo era el sistema antiguo, donde todo era un papeleo y era todo, ¿no es cierto?, de manera escrita. Y acá, ¿no es cierto?, este sistema es acusatorio. Lo que importa, ¿no es cierto?, es acusar para demostrar que esa persona no es inocente, ¿ya? Y que se cometió un delito. ¿Queda claro hasta acá el tema? Esto en términos muy generales, ¿no es cierto? La idea es poder como contrastar los dos sistemas, ¿ya? Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero lo que me interesa es que podamos como contrastar, ¿ya?, lo que tenía el sistema antiguo, las características del sistema antiguo con el sistema nuevo. Aquí yo les puse, ¿no es cierto?, un pequeño cuadrito que nos muestra las diferencias. Por ejemplo, un pequeño dato de qué fue lo que cambió con el nuevo sistema procesal penal. Por ejemplo, previo a la implementación de la reforma, como dice acá, las causas duraban en promedio 288 días. Una causa de homicidio tenía una duración promedio de 695 días. Imagínense, ¿qué les parece eso? Eso era mucho o poco para un homicidio, que es uno de los delitos más graves, ¿no es cierto?, que existen en nuestra legislación. ¿Les parece bien que se tomaran ese tiempo? Después dice, en el año 2014, la duración promedio de las causas con una salida judicial es de 186 días. Ahí hay un cambio. El sistema ahora, las causas se procesan de manera mucho más rápida, ¿ya? Entonces, vemos una mejora en los tiempos de tramitación de las causas, ¿ya? En el caso de, ¿no es cierto?, dice ahí 95 días, en el caso de las con salida no judicial. Ahí vamos a ver más adelante cómo a qué se refiere un poco eso, de lo no judicial. Causas de delitos, ¿no es cierto?, de homicidios, duración promedio en días con una salida judicial es de 486 días. Duración promedio en días con salida no judicial, 454. Entonces, lo que me interesa aquí es que les quede claro eso, cómo se fue reduciendo el tiempo de tramitación de las causas. ¿Alguna duda? Para pasar, ¿no es cierto?, a lo más fino, ¿no es cierto?, a lo específico de lo que es la reforma. Porque la reforma lo que hace es crear dos instituciones nuevas. Una de ellas, ¿no es cierto?, es ¿no es cierto?, el Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Cierto? Es un organismo autónomo y jerarquizado que dirige y coordina la investigación de los hechos constitutivos de delito. O sea, ocurre un hecho, ¿no es cierto?, por ejemplo, ya, un asalto. Entonces, uno va, pone la denuncia en Carabineros o en la Policía de Investigaciones, según corresponda, y ellos, ¿no es cierto?, van a
van a ser, ¿no es cierto?, las primeras como, ¿no es cierto?, los primeros, van a tomar los primeros antecedentes, y luego viene, ¿no es cierto?, la intervención del Ministerio Público, el que tiene una estructura, ¿no es cierto?, jerárquica, en la cual encontramos una fiscalía, ¿no es cierto?, que es la Fiscalía Nacional, y después hay una serie de fiscalías que son regionales, ¿ya? ¿Cuál va a ser el rol de la Fiscalía o del Ministerio Público, ¿no es cierto?, en esta reforma? O sea, después de la reforma. Es básicamente, ¿no es cierto?, llevar a los imputados ante los tribunales correspondientes. Entonces, los fiscales lo que buscan es, ¿no es cierto?, ellos acusan, ¿no es cierto?, pero también son los encargados de coordinar el esfuerzo de investigación que realizan las policías, ¿ya? O todos los peritajes, ¿no es cierto?, que se requieran para determinar qué sucedió, ¿ya? También, y esto es algo novedoso del sistema, es que el Ministerio Público lo que hace es establecer, en el caso que aplique, van a establecer medidas de protección para víctimas y testigos, algo que no existía en el sistema antiguo. Las víctimas y los testigos de por ejemplo, de un homicidio, no tenían mucho, ¿no es cierto?, estaban más bien expuestos, ya por ejemplo, a amenazas, no sé, de la familia del imputado, o estaban expuestos ¿no es cierto?, a diferentes situaciones que ahora ya se tratan de evitar. Entonces, la Fiscalía tiene ahí dentro de su orgánica una oficina dedicada a esto, ya, a proteger los derechos de las víctimas y los testigos. Y vamos a ver la segunda institución que aparece acá con la reforma, que es la Defensoría Penal Pública. ¿Qué es la Defensoría Penal Pública? Es un organismo que otorga defensa a los imputados o acusados de un crimen simple o delito, ¿no es cierto?, de un crimen o simple delito, o faltas también, y que carezcan de un abogado, ¿ya? La idea es proporcionar protección a aquellas personas que no tienen los recursos económicos para pagar una defensa, otorgándosela de manera gratuita. Entonces acá, ¿por qué aparecen los defensores? Porque estos, ¿no es cierto?, si a mí me acusan de un delito, yo también tengo derecho a defenderme, ¿no es cierto? Puede que me estén acusando injustamente o erróneamente, entonces yo tengo que ver acá cómo lo hago para demostrar que soy inocente, que yo no cometí un delito. Entonces, ahí es donde aparece la figura de los defensores públicos, que bueno, como su nombre lo dice, son financiados por el Estado y tratan justamente ¿cierto?, de suplir esa falta esa desprotección en la que pueden quedar algunas personas que son acusadas, pero que no se pueden defender porque no tienen los recursos, no pueden pagar un abogado particular, ¿ya? Eso con respecto son las dos principales instituciones de la reforma, ¿ya? Veamos a continuación otras instituciones que también nacen con la reforma procesal penal. Aquí aparecen los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal. Son dos juzgados, dos tribunales que son tienen distintas funciones. Veamos la diferencia. Los juzgados de garantía cautelan la protección de los derechos constitucionales del imputado, ¿cierto?, del que es acusado de un delito, y luego de la víctima y de los testigos. Falla en casos que no requieren llegar a un tribunal oral en lo penal. Entonces, los juzgados de garantía son como, veámoslo en términos simples, son como un primer filtro, ¿ya? Son como la puerta de entrada, ¿no es cierto?, cuando se comete un delito y se comienza a investigar. Entonces, el juzgado de garantía va a buscar que se respeten los derechos que la Constitución establece para todos los que participan de esto, ya sea el imputado, la víctima, los testigos, etc. ¿Ya? Por el otro lado, está el tribunal oral en lo penal. Si la acusación tiene mérito, ¿no es cierto?, se inicia este proceso de investigación y se llega a lo que se conoce como los juicios orales, y que ese también es una innovación o uno de los grandes cambios que introduce la reforma, es el tema de los juicios orales. En materia penal, los juicios ahora van a ser orales y públicos. ¿Dónde? En los tribunales orales en lo penal, ¿ya? Que van a estar conformados por 3 jueces, como los que aparecen ahí en la foto, ¿no es cierto? Si se fijan,
Y tenemos a los tres jueces, cuya función va a ser juzgar y dictar la sentencia definitiva que va a condenar o a absolver al imputado, ¿no es cierto?, en este juicio oral, ¿ya? Eso es lo central, ¿no es cierto?, de los tribunales, y bueno, y esto es lo que nosotros vemos siempre en la prensa, cuando aparece, ¿no es cierto?, ahí ¿no es cierto?, los casos de mayor connotación, y están ahí están detrás como de una, de una puerta, están los periodistas esperando a que den declaraciones, ¿no es cierto?, los fiscales, los defensores, eh, etcétera, ¿ya? Sobre estos últimos personajes es los que me interesa también que conversemos, que son los fiscales. Los fiscales, ¿no es cierto?, ellos van a estar, eh, trabajan para el Ministerio Público, ¿ya? Y los fiscales van a ser quienes dirijan las policías, ¿no es cierto?, en la investigación de los delitos. ¿Qué otra misión tienen los fiscales, ¿no es cierto? Proteger a las víctimas y los testigos durante los procesos. Y pensemos, por ejemplo, en los casos que son de mayor gravedad, como los homicidios, ¿no es cierto?, las violaciones, qué sé yo. Aquí sí, en esos casos es muy importante la labor de los fiscales, porque ellos son, ¿no es cierto?, los que, como dice aquí, tienen que buscar dar protección a estas personas, ¿ya? Ellos llevan ante los tribunales a los imputados y buscan que los jueces apliquen las sanciones cuando corresponde. O sea, no se olviden, los fiscales tienen la función acusatoria. Ellos van a acusar a tal persona, ¿no es cierto?, a tal grupo de personas de que cometió un delito, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Bueno, aquí yo una pregunta como bien global. No sé qué me dicen, qué ventajas tiene este sistema respecto del anterior. Según lo que les mostré y según el recuadro que aparece, ¿no es cierto?, que vimos recién. ¿Les parece que es ventajoso el sistema? ¿Es mejor? Antes era bien distinto. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué ventaja tiene este sistema respecto del anterior? Las tiene, ¿no es cierto? Las tiene. Me interesa que podamos como identificar cuáles son. Isidora, claro, el hecho de que sea público, ¿no es cierto?, es mejor. ¿Por qué es mejor que sea público y que ya no sea los sumarios sean secretos como eran antes? ¿Qué ventaja tiene eso? Que ahora se conozca la etapa en la que va la investigación, cuáles son las pericias que se están haciendo, qué es, ¿no es cierto?, en qué etapa procesal van, si están, ¿no es cierto?, en la apelación, están en la Corte Suprema, no sé, todo eso, están en el tribunal, y se ahora dice ya, ¿cierto?, que sepamos la verdad de todo. Y especialmente, ¿no es cierto?, para las personas involucradas en estos casos es muy importante que ellos puedan conocer lo que pasa, ¿no es cierto?, como que la información sea transparente y oportuna además. Entonces, para ellos, claro, si yo estoy acusado o fui víctima de un delito, me interesa como también saber qué es lo que está pasando con la denuncia que yo hice, ¿no es cierto? Ahora es oral y no escrito, sí. El hecho de la oralidad cambia completamente el sistema porque esto es una innovación, se parece como casi como a los tribunales que hay en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde hay un jurado. Acá no hay jurado, pero sí tenemos, ¿no es cierto?, a tres jueces que van a deliberar sobre un caso. Antes el trabajo se lo llevaba solo un juez del crimen, ¿ya? Ahora son tres y ellos, ¿cómo se dice?, votan, deliberan y, ¿no es cierto?, emiten la sentencia en base a las pruebas que le presenta el fiscal, ¿ya? Por su parte, el defensor lo que trata de hacer es que su defendido, ¿no es cierto?, que es el imputado, tenga la menor condena posible en el caso de que es como inevitable que la persona sea condenada, ya cuando son muy contundentes las pruebas.
Lo que tratan de hacer los defensores es eso, no les queda otra salida, ¿ya? Pero también pues, se da el caso en los que los pueden dejar libre a una persona porque no, por falta de pruebas, ¿ya? Entonces hay todo un tema ahí que tiene que ver con esto, ¿ya? Con el tema de de cómo se gestionan, ¿no es cierto?, estos casos penales. ¿Alguno quiere dedicarse a esto? ¿Le parece atractivo, interesante? ¿No? Es, ¿no es cierto?, es hay que hacer una carrera dentro del Poder Judicial acá, dentro de estas instituciones. Veamos la pregunta, ¿cierto? La primera pregunta, en la que nosotros aquí se nos pregunta cuál de las siguientes alternativas es una característica de la justicia en Chile. ¿Por qué les puse esta pregunta? Porque la pregunta va un poquito más allá. Porque, bueno, tiene que ver con lo que les decía respecto a este contenido, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad que tiene? ¿Por qué lo estudiamos en el fondo? ¿Qué me dicen acá? Leanla. ¿Cuál es la opción, no es cierto, que nos presenta una característica de la justicia en Chile? ¿Es un sistema inquisitivo que privilegia la escrituración de los procesos? Al menos en el tema penal, ¿cierto? Se privilegia ahora lo oral, ¿cierto? Que los procesos sean de manera oral. Se incorporan métodos alternativos de resolución de conflictos. Siempre se detiene al sospechoso hasta la dictación de la sentencia. Se debe apelar en tercera instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos ahí ¿no es cierto?, 4 opciones. Arriésguense. Coméntenme en el chat cuál es, ¿no es cierto?, lo que ustedes creen que es una característica de este sistema. ¿Qué característica tenía la justicia hoy día en Chile? Además de estar cuestionada. Agustina, Lucas, Isidora, ya que somos tan poquitos. Lucas dice, están entre la C o la B. Muy bien. Vamos a clarificar entonces qué pasa con esas dos opciones. Agustina también, ¿cierto?, nos dice la B. Se incorporan métodos alternativos de resolución de conflictos. En la última diapositiva les va a quedar súper claro esto de los métodos alternativos. Vamos a ver por qué decimos, ¿no es cierto?, que es precisamente la B la correcta, porque la reforma procesal penal, además de crear todas estas instituciones que vimos y estos nuevos cargos, estas nuevas funciones, lo que hace también es establecer nuevos métodos para resolver conflictos entre las personas, como son la mediación o el arbitraje. Entonces la reforma igual es bastante amplia y también lo que buscó era optimizar el sistema, o sea, que las causas que sean como objeto de investigación y de procesamiento sean las que de verdad lo merezcan, ¿ya? Y no que se estén haciendo como, se estén perdiendo el tiempo en el fondo en causas que se pueden solucionar por otras vías como no judiciales, que por eso aparecía en una esquemita esa idea ahí, ¿ya? No es inquisitivo el sistema, se investiga y se aplica a la justicia a través de un proceso, ¿no es cierto? Solo se detiene a los sospechosos en caso de pruebas concretas. Claro, ahí, ¿no es cierto?, es el juzgado de garantía el que dice ese sujeto tiene que estar en prisión preventiva, ¿no es cierto? Se le aplican medidas cautelares que se llaman. Entonces, por ejemplo, en el caso de Antonia, que fue lo que les puedo traer a colación como ejemplo, en ese caso se cuestionó la decisión del juez de garantía de no otorgarle la prisión preventiva al señor Pradenas, ¿se fijan? Y él iba a estar con arresto domiciliario, que es como una medida cautelar eh, de distinto tipo, de un tipo menor, ¿ya? La letra D es incorrecta porque la tercera instancia en Chile, ¿no es cierto?, de nuestro sistema judicial es la Corte Suprema, no la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya?
Así que tenemos estas características, ¿ya? Ya chicos, ¿estamos claros entonces? Reforma procesal penal. Recuerdan, ¿cierto?, las diferencias entre el sistema antiguo y el nuevo, las nuevas instituciones que se crean. Eso es como lo que yo quiero que les quede como lo fundamental, ¿ya? Tenemos entonces un sistema que moderniza la justicia y que también busca poner sobre el tapete el tema de los derechos humanos, eso no lo habíamos mencionado, porque podía darse el caso en el sistema antiguo en que el juez, ¿no es cierto?, como era, valga la redundancia a veces, como juez y parte dentro de un caso, cometiera errores, cometiera, ¿no es cierto?, o acusara injustamente. Hay casos de personas que terminan presas sin haber cometido ningún delito. Entonces es súper delicado el tema porque en esa situación, ahí el Estado tiene que responder por eso, porque es un error, ¿no es cierto? Y que además vulneró mi derecho humano quizá como a tener una defensa. Eso también es un derecho humano, es un derecho fundamental y está establecido en la Constitución, ¿ya? Así que esos chiquillos, no se olviden entonces, la nueva reforma incorpora este enfoque de derechos humanos, crea instituciones nuevas que modernizan, agilizan los procesos penales, ¿ya? Que crea un nuevo código, y, ¿no es cierto?, le dio una nueva cara en el fondo a las causas penales, ¿ya? El segundo tema de la clase es lo que tiene que ver cortito, la responsabilidad penal juvenil, que también se deriva de la reforma procesal penal. Lo que busca ¿no es cierto?, este tema, cuando hablamos de responsabilidad penal juvenil, bueno, Isidora, sí, la fiscalía también es parte nacen con la reforma, ¿ya? Aquí quiero destacar, por ejemplo, el tema de que para hablar de reforma procesal penal juvenil tenemos que tener claro que estamos en el marco de la reforma procesal, pero también se consideraron la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención internacional, ¿ya?, sobre protección de los derechos de los menores, que comenzó el estudio de un sistema judicial, ¿no es cierto?, que permitiera determinar las responsabilidades penales de los menores de edad. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Los menores de edad tienen responsabilidad penal, ¿no es cierto?, pero entre los 14 y los 17 años. Entre ese rango había como una especie de vacío, pero ¿cómo se llama? La norma es que son imputables, se les pueden imputar delitos, ¿ya? Si son menores de 14, ya son inimputables, como se denomina a los que no se les pueden imputar delitos, ¿ya? Pero a los adolescentes, que es este caso, sí se puede, ¿no es cierto? Y acá se crea una ley especial, que es la ley 20.084 del año 2005, que estableció un sistema para reducir la delincuencia juvenil. Bueno, sabemos que es un problema social muy grave en Chile y que está ahí, ¿no es cierto?, en realidad es como común a toda América Latina, pero bueno, la delincuencia juvenil es importante detenerla porque si no se controla la delincuencia en esta etapa temprana, donde todavía algo se puede hacer, después en la adultez ya es muy difícil sacar a una persona de la delincuencia, de ese mundo. Entonces, lo que se busca es, bueno, tengamos un sistema para proteger a los menores, ¿ya? Para ojalá sacarlos de la delincuencia y también respetando sus derechos. ¿Cuál va a ser el foco, ¿no es cierto?, de esto, tomando en consideración la Convención de los Derechos del Niño? Es su reinserción en la sociedad, ¿no es cierto?, y especialmente de los chicos que son considerados culpables. Ya sabemos la situación de los niños que se dedican a delinquir, que por lo general son cabros que están en situaciones de vulnerabilidad, de desprotección. Entonces, el tema de la delincuencia juvenil ¿no es cierto?, es abordado también por la reforma.
La norma señala que los jóvenes entre 14 y 18, ¿no es cierto?, adolescentes, tienen plena responsabilidad penal. Entonces aquí la ley viene a clarificar ese punto. No son inimputables, son imputables y tienen responsabilidad penal. O sea, ellos pueden responder por sus actos. Y entre esos actos, obviamente, hay cosas que son faltas o delitos. ¿Ya? Las sanciones pueden ser privativas y no privativas de la libertad. Entonces aquí yo les destaco esto porque son dos categorías de, ¿no es cierto?, de sanciones que se establecen para los menores de este rango de edad. Están las sanciones que significan una privación de libertad, ya sea, ¿no es cierto?, un arresto total o reclusión en centros cerrados, semicerrados, pero también hay otro tipo de sanciones que son las no privativas de libertad, que implican, por ejemplo, una amonestación, eh, el tema de hacer trabajos comunitarios, cosas así, ¿ya? ¿Qué les parece esto, chicos? Bueno, aquí vemos un pequeño esquema del año 2015, fíjense. ¿Qué pasaba en 2015? Habían 41.000 casos ingresados de menores involucrados en delitos, de los cuales, ¿no es cierto?, 14.077 eran imputados, ¿no es cierto?, 30.052 son imputados entre 16 y 17 años. Se realizaron 22.573 condenas, 1.716 internaciones provisorias, ya que sería algo privativo de libertad. Ahí está el total de delitos. ¿Cuáles son los delitos más ingresados? Las faltas, los hurtos y las lesiones. ¿Qué creen ustedes sobre esto? ¿Cómo ha sido la reinserción de estos menores de edad? ¿Ha sido exitosa? Según lo que vemos hoy en día, lo que pasa hoy. Porque el sistema lo que buscaba era eso, sacar a estos menores de la delincuencia, pero ¿se logra? ¿Están así eso? Estos menores, algunos son internados en el Sename, bajo esta modalidad cerrada, tienen que permanecer ahí, o semicerrada, en la cual pueden salir algunos días a la semana, ¿ya? Pero ¿consideran que ha sido como exitoso esto? Isidora, Lucas, Agustina, ¿qué creen? Porque ahí, ¿no es cierto? Es un tema que va más allá de lo netamente de justicia. Acá, ¿qué tiene que pasar para sacar a un menor de edad de la delincuencia? Es algo bien, bien complicado. Ya, tiene que haber, ¿no es cierto?, también un apoyo de profesionales de todo tipo, de psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, ¿cómo garantizamos que estos chicos se reinserten en la sociedad? Por medio ¿no es cierto?, del apoyo de la familia, ¿no es cierto?, y de la sociedad en su conjunto también. Y si ahora dice, es complicado el tema, porque incluso en el Sename, no, pues el Sename de hecho actúa, no es bueno, como tú dices, porque el Sename a veces actúa como una escuela es del terror, el Sename, lo que pasa dentro del Sename, o sea, muchos de estos niños entran acá y terminan siendo abusados sexualmente, terminan siendo golpeados, incluso hay casos de trata de personas, entonces siguen en la droga, y entonces de verdad, ¿cuál es el papel del Sename en la reinserción? Hasta ahora estamos muy al debe con esto y por eso, bueno, el tema está ahí. De hecho, salió el tema de las protestas del año pasado, ¿no es cierto? Luca dice, supongo que todavía no está bien manejado, hay muchas cosas que se pueden cambiar y que tienen que cambiar, claro. O sea, la reforma del Sename es urgente, no es para algo para que pueda esperar más tiempo. El tema de la niñez, bueno, el Estado ha creado algunas instancias, subsecretarías, ciertos defensores, pero aún así es muy complicado el tema. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Como sociedad, esto hay que pensarlo en términos de sociedad, no solo no enfocarlo quizás solo en una lógica como de castigar, ¿ya? También hay que buscar cómo hacemos para que se reinserten. Si no, la vida de estos jóvenes seguirá estando en peligro como lo ha estado muchas veces. Claro, peligran sus vidas,
bueno, hemos visto, vemos las noticias todos los días, chicos de 17 años que mueren en balacera o que participan en portonazos, en asaltos a casa. Entonces, de verdad, es uno de los temas más preocupantes, lejos. Ya, chicos. Último tema, órganos de control. Acá cambiamos el chip. Eh, y hablamos de esto porque, bueno, tiene que ver con el tema de la responsabilidad civil también, el tema de la transparencia. Y el Estado necesita de algunos órganos autónomos que sean capaces de controlar, como lo dice ahí, controlar sus acciones, ¿ya? Entonces aquí ahí vamos a hacer dos. La Contraloría General de la República es la primera. Es un órgano que, ¿no es cierto?, es dirigido por el Contralor, es un organismo autónomo. Autónomo significa que no depende ni del Poder Judicial, ni del gobierno, ni de la Cámara de Diputados. Es un organismo autónomo, ni de un partido político menos. Designado por el Presidente de la República. Sus atribuciones son: controla la legalidad de los actos administrativos del Estado. Esa es la gran función de la Contraloría. Se preocupa de que todos los actos del Estado se ajusten a derecho, ¿ya? Que sean legales. Fiscaliza el ingreso y evasión de fondos públicos. La Contraloría es como el ente encargado de preocuparse de que no se gaste la plata, ¿no es cierto?, del Estado en cosas indebidas, ¿no es cierto? Trata de evitar la corrupción. La, ¿cómo se llama? La Contraloría, ¿no es cierto?, es la que fiscaliza lo que entra y lo que sale, ¿no es cierto?, en términos de fondos públicos. Examina cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de entidades públicas, ¿ya? También se preocupa de eso. Lleva la contabilidad general de la nación. Ahí vemos, ¿no es cierto?, una de las principales funciones también de la Contraloría. Pero, por ejemplo, cuando lo hemos visto últimamente con los temas de los gastos de las municipalidades, lo que ocurre con, ¿no es cierto?, con los gastos de en el ejército, en la Cámara de Diputados, todos estos casos de corrupción. Entonces, se trata de eso. Ya la Contraloría se preocupa de, aquí no se alcanza a ver, pero aparece como se creó como como ¿cómo se dice? Como la mascota de la Contraloría, que es Contralorito, un personaje bien simpático. Contralorito ahí pone que él se preocupa de, bueno, es un meme, pero en el fondo la preocupación de Contralorito es la probidad, que las personas, ¿no es cierto?, que tengan en su poder, que manejen los dineros públicos o que sean funcionarios públicos, actúen de manera proba, o sea, que respeten la probidad, que no roben, que, ¿no es cierto?, que actúen de acuerdo a la ley. Eso es lo que busca la Contraloría, ¿ya? Se creó en 1927, ya tiene una larga historia esta institución en el país, ¿ya? Y por el otro lado está el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que hace es hacer un control de constitucionalidad de todos, ¿no es cierto?, de la gran mayoría de los actos jurídicos del Estado. Hay una diferencia ahí que es como bien especial. La Contraloría tiene que ver con lo administrativo, ¿ya? Se fijan administración del Estado, cómo se gestiona, cómo se organiza, las decisiones que se toman. El Tribunal Constitucional va más como desde el punto de vista de la ley, ¿ya? De los actos jurídicos del Estado. Perdón. Está integrado por 10 miembros, 3 designados por el Presidente de la República, 4 por el Congreso Nacional, 2 para cada Cámara, 3 elegidos por la Corte Suprema. Sus atribuciones son velar por la constitucionalidad de todos los actos, que se ajusten a la Constitución, la ley fundamental del Estado. Así como también el Tribunal Constitucional se preocupa de que movimientos, organizaciones o partidos políticos se ajusten a la Constitución. ¿Cuál sería un caso de un partido que no se ajuste a la Constitución? A ver si... ¿Qué tendría que promover un partido para no ajustarse a la Constitución? Eso yo creo que lo saben. O lo han estudiado cuando han visto el tema Constitución bueno, en el portal, en el colegio. ¿Cuándo un partido podría considerarse inconstitucional? ¿Qué tiene que hacer un partido, no es cierto, para quedar fuera de la Constitución?
En realidad son poquitas cosas. Les dejo la pregunta. ¿Qué otra cosa hace el Tribunal Constitucional? Resuelve contiendas de competencia entre autoridades, porque a veces se da el caso de que no está claro como hasta dónde están mis atribuciones versus las de otra autoridad. ¿Ya? Entonces ahí esas contiendas las resuelve el Tribunal Constitucional. ¿Ya? También se puede pronunciar sobre inhabilidades constitucionales y legales de ministros y parlamentarios. O sea, de hecho hay una que está ahí, que recién salió la noticia hoy día, el caso del diputado Hugo Gutiérrez, que fue acusado, ¿no es cierto?, fue llevado al Tribunal Constitucional por otros diputados de gobierno de Chile Vamos, que lo llevan al tribunal porque lo acusan de que no estaría, que estaría incumpliendo la Constitución al hacer ciertas cosas que fueron, ¿no es cierto?, compartir unos dibujos que incitaban a matar al presidente, o algo así, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene que pronunciarse en ese caso? Es el Tribunal Constitucional. Y en este caso, ¿no es cierto?, podrían inhabilitarlo si el tribunal falla en contra de Hugo Gutiérrez, del diputado del Partido Comunista, y él podría, ¿no es cierto?, ser inhabilitado y destituido de su cargo, porque su acción, su actuar, ¿no es cierto?, no se ajusta a la Constitución. ¿Ya? ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda con esto? ¿Pensaron la pregunta que le hice? Lo de ¿cuándo un partido podría ser inconstitucional? ¿O un movimiento? ¿En qué caso? Antes de que veamos Lucas, Isidora, ¿cuándo un movimiento o un partido queda fuera de la Constitución? Esa es la pregunta que me interesa que podamos responder. Bueno, vimos el caso le puse el caso de Hugo Gutiérrez. Se las dejo allá. Isidora ya vio la pregunta 2, ¿cierto? ¿Qué características posee la Contraloría? La preocupación por resguardar la probidad y la transparencia, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué no podría ser la B, por ejemplo? O la C. La C es más interesante. ¿Por qué no sería la C? Da inicio a las acusaciones constitucionales. ¿Es una atribución o una característica de la Contraloría dar inicio a las acusaciones constitucionales? ¿Cuál, no es cierto, es el organismo o quiénes son los encargados de iniciar una acusación constitucional? Una acusación constitucional como la que se está promoviendo contra la jueza Silvana Donoso, que dejó libre al señor que mató a Ámbar. Salió hace poquito la noticia, o sea, el tema de que se busca que esa jueza responda, ¿no es cierto?, por su responsabilidad que tiene en el caso, porque ella fue la presidenta de la comisión de jueces, de magistrados, que dejó libre a este personaje, ¿ya? Se inicia por una de las cámaras del Congreso. Muy bien, Isidora, perfecto. Las acusaciones constitucionales tienen que iniciarlas un grupo de parlamentarios, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados, ¿ya? Y ellos pueden entonces acusar constitucionalmente a un ministro de Estado, a un cierto, bueno, fundamentalmente históricamente han estado dirigidas a los ministros de Estado, pero en este caso que es atípico, contra también un juez de la República, ¿ya? Ahí está entonces. Una de las principales atribuciones de la Contraloría entonces es fiscalizar los recursos del fisco, valga la redundancia, de los municipios y otros organismos que determinan las leyes, ¿ya? La Contraloría es autónoma, como lo vimos, y las acusaciones constitucionales se inician por iniciativa de una de las cámaras del Congreso Nacional, ¿ya? Ahora, todo el tema constitucional y toda esta discusión que viene a propósito del plebiscito,
podría desembocar en que estas instituciones sean reformadas o que desaparezcan, no lo sabemos, ¿ya? Segunda pausa. Preguntas sobre responsabilidad penal, adolescente y órganos de control. ¿Hay alguna duda con el tema? ¿Está todo claro? Ya, bacán. Ya, Lucas. Esto, bueno, es como medio técnico el tema en algunas cosas, pero en realidad todo esto se puede llevar a la realidad. O sea, es cosa de ver las noticias y salen a cada rato conceptos como acusación constitucional, como, ¿no es cierto?, probidad contra la Contraloría, están ahí siempre, ¿ya? Para cerrar la clase, yo les muestro, les presento este esquema, que este esquema es lo que yo les decía al comienzo, ¿no es cierto? Se inicia una denuncia, ¿cierto? El carabinero, la PDI, y esto pasa a un fiscal, al fiscal que corresponda por zona, ¿ya? Se asigna al el fiscal puede desestimar, ¿cierto?, la causa o buscar salidas alternativas, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. Esos son, ¿no es cierto?, dos cambios que introdujo la reforma, que es buscar salidas alternativas, otras formas de resolver los conflictos que no sean en un juicio, que no lleguen a juicio. Esto es como todo lo previo a un juicio oral. Una vez que se asigna el fiscal, pasamos a la investigación y ahí nosotros vemos todas las etapas chicas que incluye eso. Toma de declaraciones, medidas de protección, las órdenes de investigación, los peritajes, diligencias, etcétera, ¿ya? Y ahí también se puede dar una salida, un procedimiento monitorio, juicio simplificado. Cuando llegamos al cierre de la investigación, el fiscal, ¿cierto?, tiene la facultad de no perseverar o puede darse el caso que se sobresea la causa, cuando las pruebas no son suficientes para demostrar la culpabilidad. Cuando las pruebas son suficientes, acusamos. Y ahí viene el tema del juicio abreviado o juicio oral y finalmente la sentencia que va a ser absolutoria o condenatoria, ¿ya? De los esquemas que, bueno, este es un esquema y el otro son las causas terminadas en el año 2000, ¿no es cierto? Ahí vemos, por ejemplo, en el año 2000, 7%, en el año 2014, 33,75%. ¿Qué cambio vemos ahí? ¿Qué hizo la reforma? Fíjense, el año 2000, en el sistema antiguo, 93% de las causas habían sido sobreseídas, o sea, no se, no se continuó, no llegaron a juicio. En 2014, 33,75% de los casos ingresados al sistema procesal penal tuvo un término de calidad, le ponen ahí. 14,5 sentencias definitivas, 2,8 sobreseimientos, muy pocos, 7,2 suspensión condicional del procedimiento y 1,5 acuerdos reparatorios. ¿Qué opinan? ¿Qué cambio se produce? ¿Es una mejora o no la reforma? Si lo miramos desde este ángulo, ¿fue una mejora o no? Fíjense, causas terminadas en el año 2000, 14 años después, ¿cuántas causas se terminaban? O sea, claro, pasamos del 7% al 33%. Sin embargo, me parece que es una cifra bastante baja. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo mejoramos este sistema que está instalado para hacerlo más eficiente y para hacer ¿cierto?, que logramos que ese 33% sea mucho más alto? Que tengan términos de calidad, como dice ahí, que las causas tengan un término y que no queden ahí archivados guardadas en la fiscalía, en los tribunales. Lucas dice, al parecer es una mejoría, es un poco baja eso es lo que yo quería que ustedes vieran, ¿ya? Aunque hay una mejora, pero es insuficiente. Es muy bajo el número de causas que tienen un término de calidad, como dice ahí. De hecho, por experiencia personal, me robaron el teléfono hace unos años atrás. La causa, nunca recibí información de parte de la fiscalía, todo quedó ahí. Entonces mi causa obviamente fue sobreseída, yo no
me pidieron a mí presentar pruebas, entonces casi conseguirme las grabaciones del lugar donde fue el asalto, entonces, bueno, el sistema tiene que mejorarse, sí o sí. Eso chicos, vamos entonces, cualquier duda me dicen, puedo encender los micrófonos. Ahí, ahí sí. Ya, entonces me quedo tranquilo entonces con este tema que eh, obviamente les va a interesar a los que quieran dedicarse al derecho, por eso les preguntaba si había alguno de ustedes que está interesado en eso. Así que ahí estamos chiquillos. Cuídense entonces.